Desde el primer momento, aquella avería le pareció muy rara. En los siguientes meses, luego años, repasaría los acontecimientos de esa mañana muchas veces y nunca sabría explicarse por qué adivinó lo que estaba pasando cuando en apariencia aún no estaba pasando casi nada. La semilla de un miedo sin nombre había germinado ya en su interior cuando se sentó ante su mesa y encendió el portátil. Ese miedo hizo brotar un tallo diminuto que creció a una velocidad asombrosa para ramificarse en monstruosos zarcillos, varas erizadas de espinas que se hicieron más y más grandes hasta colonizar su pecho y seguir creciendo, ocupando cada milímetro disponible con la espesura de una vegetación áspera, seca, hasta que la fulminó el sonido de su propia voz. Un momento, se regañó a sí misma y volvió a respirar mejor. A ver si es que me estoy volviendo loca. Esto será un problema de conexión de mi router, de la señal de esta casa, ¿no? No puede ser otra cosa. Su ordenador también funcionaba. Podía abrir programas, escribir textos, cargar contenidos guardados previamente y nada más, porque Internet había dejado de existir. Había desaparecido hasta el punto de que el sistema ni siquiera emitía mensajes de error para informarle de que no podía acceder a la página solicitada. La profesora Hernández Rodríguez pensó en las actas de calificaciones, en las revisiones de exámenes, en los vídeos que ya había grabado para su canal de YouTube, en el texto que estaba escribiendo para la siguiente entrega, en las facturas, en las fotos, en su vida. Pensó en sus hijos y ya no miró el reloj. Abrió la agenda de su móvil, entró en favoritos, pulsó todos los iconos, incluido el de su exmarido, 1, 2, 3, 20 veces, y no encontró señal. No apareció ningún triángulo amarillo que indicara un fallo, no oyó ninguna voz grabada que informara de una avería. No recibió mensaje alguno. Nada. Eso fue lo que vio, lo que escuchó, lo que recibió. Absolutamente nada. Han sido unos terroristas. Fer señaló la televisión que dominaba el local desde una esquina. ¿Lo están diciendo? Solo entonces Mónica se dio cuenta de que había llegado hasta allí en camisón, una prenda de tirantes de tono amarillo pálido que parecía un vestido, demasiado escotado, muy corto, eso sí, para una mujer de su edad. En el bar más cercano a su casa había muy poca gente. Casi todos la conocían. Nadie se fijó en su aspecto. Ese detalle acentuó la sensación de irrealidad que la había atrapado desde que empujó la puerta. Quería preguntar si tenía el teléfono fijo, porque, aunque iba casi todos los días, nunca se le había ocurrido fijarse, mucho menos pensar que algún día podría necesitarlo. Pues sí que tenemos, pero tampoco funciona, le respondió el hijo del dueño mientras seguía poniendo cafés, alineando platos con churros recién hechos sobre la barra. Mónica Hernández, que lo había tenido en brazos cuando aún no había cumplido su primera semana, se sentó en un taburete, le pidió uno con leche, unas porras, y anunció que ya se lo pagaría luego porque había salido de casa sin dinero. Antes de terminar de decirlo, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dejando a la vista de cualquiera sus brazos colgantes de 53 años de edad. Y se asombró al descubrir que le daba igual. ¿Pero unos terroristas de qué grupo?, preguntó antes de anunciar con poca fe la única hipótesis que se le ocurrió. ¿Yihadistas? No, ¿qué va? Fer subrayó sus palabras con un movimiento de la cabeza. Esos ya están liquidados. Han dicho otra cosa. Antisistemas. Gregoria, que con edad de sobra para haberse jubilado seguía siendo la guardesa de una finca muy grande que lindaba con la presa, dejó un churro a medias para intervenir desde la mesa en la que desayunaba con su marido. Han sido unos terroristas antisistema, lo acaban de decir. Pero, objetó Mónica con un hilo de voz, los terroristas antisistema no existen, Gregoria. Yo nunca he oído hablar de ellos. ¡Anda que no! Y se volvió a mirarla con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera oído una tontería más gorda. Pues no te estoy contando que son ellos los que se han cargado los móviles. Todas las telecomunicaciones, todas enteritas, lo han dicho bien claro. Pero, ¿quiénes? Porque tendrán un nombre, habrán reivindicado lo que han hecho, Han sido los comunistas. Seguro, opinó Marcial, su marido. ¿A quién se le habrá ocurrido dejarlos sueltos? En la cárcel es donde deberían encerrarlos a todos. Nuevos comunistas se llaman.
ni ganas de discutir, y solo volvió a abrir los labios para darle las gracias a Fer cuando le dijo que estaba invitada al desayuno. Después volvió a su casa y se sentó delante del televisor. Se le pasó la hora de comer mientras cambiaba de canal una y otra vez, buscando alguna noticia digna de su nombre sobre lo que había pasado. No la encontró. Por eso había dejado de ver la televisión, por eso ni siquiera se le había ocurrido encenderla antes de ir al bar. Desde que llegó al poder, el MCSI, Movimiento Ciudadano Soluciones Ya, había utilizado la televisión como escaparate de una de sus grandes promesas electorales. Libertad ilimitada para elegir. Esa consigna había multiplicado las cadenas en una proporción inaudita. Casi 50 canales nuevos que emitían en abierto, locutores distintos, logotipos distintos, telediarios distintos y exactamente la misma información en todos ellos. Algunos daban las noticias internacionales antes que las nacionales y otros hacían lo contrario. Había directores que optaban por colocar el tiempo antes que los deportes, directores que le daban más relevancia al fútbol que al clima, directores que preferían ocuparse de ambos en espacios específicos desgajados del informativo en sí. Pero ahí terminaban las diferencias en un medio donde tampoco era fácil distinguir las cadenas públicas de las privadas. El gobierno del MCSI había nacionalizado las grandes empresas españolas por un procedimiento muy extraño. Una especie de expropiación gozosa en la que los propietarios habían entregado su patrimonio al Estado por su propia voluntad, como si se estuvieran casando con España por amor. Desde hacía más de un año, la única forma de enterarse de algo era leer los periódicos que acababan de expirar por Internet.